días, mi nombre es Ron Crespo, alumno del quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy voy a hablarles sobre el contrato de arrendamiento, donde voy a decir su concepto, sus elementos, sus características, las partes involucradas y especialmente su evolución histórica, es decir, sus cambios y modificaciones que ha tenido hasta nuestros días, como parte de la materia de derecho inclinario. Inicialmente, cuando se habla de contrato, tenemos que, de acuerdo al artículo 1133 del Código Civil venezolano vigente, señala que es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar, transmitir o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. En este sentido, cuando se habla de contrato de arrendamiento, tenemos que igualmente nuestro Código Civil en su artículo 1579 lo define, así como también la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en su artículo número 50, donde la define como aquel mediante el cual el arrendador se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un inmueble a un arrendatario o arrendataria, de manera pacífica, quien a su vez se obliga a pagar un canon, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en dicha ley. Por lo tanto, tenemos que cuando se habla de contrato de arrendamiento, puede concluirse que es aquel que recae sobre bienes muebles e inmuebles, en el que una de las partes se obliga a hacer gozar la cosa arrendada y la otra a pagar un precio determinado a aquella, así como este puede ser a tiempo determinado e indeterminado, y crea un derecho personal a favor del arrendatario sobre la cosa objeto del contrato. Asimismo, el arrendamiento en realidad, por ser un contrato, tiene elementos generales y elementos propios. Los elementos generales se encuentran en el artículo 1141 del Código Civil, los cuales son el consentimiento, el objeto o cosa y la causa lícita. Pero para el contrato de arrendamiento especialmente se le agrega el elemento de goce, duración y el precio. Entonces, serían tres elementos generales y tres elementos especiales. En cuanto al primer elemento general, se encuentra el consentimiento, que se define como el acuerdo de las partes, el cual se perfecciona en el arrendamiento, cuando una de estas legítimamente expresa su voluntad de obligarse o de contratar. Cabe destacar que para que este consentimiento sea válido jurídicamente, las partes deben tener la capacidad de contratar, es decir, no deben sufrir de ninguna inhabilitación. El segundo elemento es la cosa u objeto, que en el caso del arrendamiento corresponde al bien mueble o inmueble, cuya posesión o uso temporal se concede. Estas cosas deben ser determinables, señalando por ejemplo el género, la especie o la cantidad, lo cual permita la individualización de la cosa, estableciendo los medios para determinar el objeto del contrato, y que la misma debe estar en el comercio jurídico, es decir, no podrán ser objeto de arrendamiento los bienes pertenecientes al dominio público y no pueden ser objetos fungibles ni consumibles. En cuanto al tercer y último elemento general, se encuentra la causa lícita, el cual consiste en hacer gozar a la otra parte en el contrato una cosa determinada por cierto tiempo y por un precio determinado. Esta cosa no puede ser deshonesta ni contra las buenas costumbres. De ser así, el contrato sería nulo. Este elemento, anteriormente señalado, incluye los tres elementos especiales del contrato, como lo son el goce, el cual consiste en la obligación por parte del arrendador de hacer usar a la otra parte del contrato la cosa arrendada, sea mueble o inmueble.
En cuanto al segundo elemento se encuentra la duración y se refiere a que todo contrato se constituye por un cierto periodo de tiempo. Cabe destacar que el tiempo no es un requisito esencial. Por lo tanto, aun cuando no se fija el tiempo de duración, el contrato es igualmente válido. Finalmente, en cuanto al último elemento especial, se encuentra el precio, llamado también canon, renta o alquiler. Y este consiste en la suma de dinero o especies que el arrendatario se compromete a pagar al arrendador como contraprestación por el uso, goce y disfrute del bien dado en calidad de arrendamiento. Cabe destacar que el precio debe ser determinable, real, sensiblemente justo y en dinero o en especie, y que además el precio, a diferencia del tiempo, no puede dejarse al azar. De ser así, el contrato sería nulo. Dentro de las características del contrato de arrendamiento se encuentra que es consensual, el cual se refiere a que se perfecciona con el solo acuerdo de la voluntad de las partes. También se dice que es oneroso, donde cada una de las partes asume una obligación, pero no con la intención de gratificar a la otra, más bien buscan una ventaja mediante un equivalente. Igualmente es bilateral o sinalagmático, y esto quiere decir que los contratos se obligan recíprocamente a cumplir cada una de sus obligaciones. También se dice que el contrato es conmutativo, donde las partes conocen las cargas que van a tener al mismo momento de la celebración del contrato. Dentro de sus características también se dice que puede ser un acto mercantil o civil, ya que la doctrina y la jurisprudencia han considerado que el arrendamiento puede ser de naturaleza civil o mercantil. También se dice que no es intuito persona. Esto quiere decir que aunque se contrata con una persona en particular, esta característica se desprende de la no extinción del contrato con la muerte del arrendador o el arrendatario, ni con la venta del inmueble. En este mismo sentido, se dice que es paritario, donde se aplica la autonomía de la voluntad de las partes para la formación del contrato, siempre y cuando no se contravengan normas de orden público. Finalmente, es de tracto sucesivo. El contrato alcanza su efecto durante la duración del contrato, mediante la distribución de la ejecución de las prestaciones en el tiempo de forma sucesiva. Bueno, dentro de las partes que actúan en el contrato de arrendamiento existen dos, denominados arrendador y arrendatario. El arrendador es la parte que se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa inmueble de su propiedad, mientras que el arrendatario es quien gozará de la cosa arrendada por cierto tiempo y mediante un precio determinado que éste se obliga a pagar al arrendador. En cuanto a la evolución que ha tenido el contrato de arrendamiento desde tiempos pasados hasta la actualidad, ha sufrido muchos cambios, puesto que vivimos en un entorno donde existe limitación para adquirir vivienda, ocasionando que gran parte de la población tenga que vivir alquilado. Así como también ocurre cuando alguien desea alquilar un local para una actividad comercial determinada. Todo esto trae como consecuencia que la relación de arrendador y arrendatario se vaya adaptando ante estos nuevos cambios, enfocados a las leyes jurídicas y objetivos del Estado, donde buscan inicialmente garantizar el derecho constitucional a una vivienda como hogar, de acuerdo al artículo número 82 de nuestra Carta Magna, con la finalidad de fomentar el desarrollo familiar. Todo esto trae como consecuencia sobre la aplicación de una regulación y adaptación especial en materia inquilinaria en relación al contrato de arrendamiento, donde este contrato tiene su origen en el derecho romano, bajo la denominación de locatio conductio, el cual era un contrato oneroso y conmutativo,
así como también era consensual y bilateral, ya que engendraba obligaciones recíprocas en el momento de su celebración, donde las partes intervinientes se llamaban locator, conocido actualmente como arrendador, y quien coloca temporalmente algo en manos de otra diversidad de locaciones, ya sea alguna cosa, alguna obra o algún servicio, surgiendo de esta forma un provecho económico conocido como el contrato de arrendamiento. Es obvio que el contrato de arrendamiento ha variado mucho debido a cambios en las concepciones económicos sociales que han modificado hasta la terminología jurídica en la materia. Dentro de los primeros cambios que podemos encontrar dentro de la norma jurídica se encuentra inicialmente la inclusión de una serie de principios por el cual se van a regir dichos contratos. Estos principios son justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad, defensa y protección ambiental, así como protección de la familia, entre otros principios. Igualmente, la nueva ley estimula el tiempo indeterminado o un mayor plazo de forma contundente en cuanto al contrato. Igualmente, con la vigencia de la nueva ley sobre la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, establece que corresponde a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda revisar y controlar los contratos de arrendamiento destinados a vivienda, organismo creado con la mencionada ley y que velará porque cumplan con todos los parámetros establecidos en esta norma sobre las condiciones y canon de arrendamiento, entre otros. Otro hecho importante en cuanto a los cambios que ha tenido el contrato se encuentra que actualmente cada uno de ellos pueden ser incluidos en el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda, hecho que anteriormente no ocurría y donde el arrendatario podrá exigir que se elabore un contrato escrito y el mismo deberá ser público, registrado en cualquier notaría pública y sin pagar algún tipo de impuesto. En este mismo sentido, queda prohibido la cesión de contrato, donde no se puede realizar bajo ningún concepto. Asimismo, a pesar que el tiempo puede ser indeterminado, como anteriormente mencioné, los contratos deben tener una duración mínima de 1 año, donde el arrendatario podrá no continuar con la culminación del mismo, sin tener aplicación de algún tipo de sanción. Otra diferencia interesante en cuanto a los cambios que ha tenido el contrato es que la nueva ley prohíbe el pago con moneda extranjera y todo aquel que haga caso omiso de la misma será objeto de sanción, hecho por el cual anteriormente no era así, ya que se podía recibir siempre y cuando ambas partes hayan pactado dicho pago. Finalmente, para concluir, puedo decir que esta nueva ley de arrendamiento es la primera que le dedica un capítulo completo, un capítulo entero a los contratos, ubicado en el título 2 referente a la relación arrendaticia, capítulo 2 referente a los contratos, desde su artículo 50 hasta el 58, que indican claramente sobre el concepto de contrato, su duración. También habla sobre la fijación de canon de alquiler, así como también señala sobre lo que está autorizado y prohibido para hacer dentro de las atribuciones como arrendador y arrendatario en un contrato. Esta ha sido toda mi intervención, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Saludos.